Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a presentarles acerca del Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica, derivado del trabajo del proyecto final de investigación que realicé junto con mis compañeros Ángel Flores, Gabriela Diego y Valeria Fuentes. ¿Qué es el Tratado de Libre Comercio? El Tratado de Libre Comercio es un instrumento jurídico que contempla la eliminación gradual de barreras arancelarias y no arancelarias al comercio de bienes y servicios. Uno de sus principales propósitos es encaminar a la formación de una zona libre de comercio. Esto quiere decir que el Tratado de Libre Comercio tiene como función el evitar o eliminar las limitaciones o restricciones para que el comercio sea más fluido y tenga menos trabas al momento de poder hacer un, una operación de traslado de mercancía entre un país y otro para que esa mercancía pueda trasladarse internacionalmente entre un país y el otro con menos limitaciones o restricciones arancelarias o no arancelarias. Esto facilita a los mercados y a los organismos y a las empresas que se dedican al comercio, derivado a que gracias a estos tratados de libre comercio tienen la facilidad de exportar e importar productos comerciales con mayor facilidad. Los orígenes del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica fue firmado en 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995. Fue el primer tratado de comercio en celebrarse entre México y Costa Rica y a su vez el primer tratado de libre comercio que se firmó con un país centroamericano. Eh, Costa Rica es conocido por no ser un país muy abierto al comercio internacional. Es por eso que su cultura comercial no es muy avanzada ni de las más grandes que existen en Centroamérica o en Latinoamérica y, bueno, ni hablar en el mundo. Es por eso que Costa Rica tiene también, es uno de los problemas derivados de los cuales tienen una moneda muy devaluada dentro de su país, derivado a las pocas oportunidades de comercio que existen dentro del mismo. Y bueno, esto fue una puerta que se abrió al momento de firmar el primer tratado de libre comercio con México para facilitar el, el giro comercial con la relación de estos dos países. Los objetivos del tratado. Costa Rica y México firmaron el Tratado de Libre Comercio con el objetivo de crear una zona de libre comercio impulsando el proceso de integración regional y continental entre estos dos países de Latinoamérica. Con este acuerdo se eliminaron todos los aranceles para la exportación mexicanas no agrícolas hacia Costa Rica. Además, se establecieron normas que aseguran el tratado nacional a los bienes y servicios de ambos países y se fijaron mecanismos para la efectiva eliminación de barreras no arancelarias. De manera más específica, estimular la expansión y diversificación comercial, eliminar las barreras de comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios, promover condiciones de competencia leal en el comercio, aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión, proteger, hacer valer adecuada y efectivamente los derechos de propiedad intelectual. Es decir, que con el objetivo de este tratado fue facilitar y brindar las mismas oportunidades y brindar los derechos o reconocérselos a todos los comerciantes que quisieran hacer valer el comercio entre México y Estados Unidos, facilitándoles la circulación de bienes, los derechos de propiedad intelectual y promover la competencia leal entre las distintas empresas de comercio que se dedican a la exportación e importación de bienes y servicios entre estos dos países. La estructura del comercio exterior incorporado en el tratado. Se determinó que tendría que estar en conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercios, en el cual establece temas acerca de aplicación territorial, tráfico fronterizo, uniones aduaneras y zona de libre comercio. Se estipula que si llegara a ocurrir un caso de incompatibilidad entre el tratado y otros acuerdos, las disposiciones del Tratado de Libre Comercio prevalecerán ante esta incompatibilidad. Es decir, que si se llegan a empatar estas regulaciones o legislaciones, el Tratado de Libre Comercio sería la norma primaria de la cual se tomaría para hacerla valer. Cada país es responsable de asegurarse del cumplimiento de las disposiciones del tratado en el ámbito federal, estatal y municipal, excepto cuando ese tratado disponga otra cosa. Las partes reafirman sus derechos y obligaciones relacionadas con medidas de la normalización emanados del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.
y de todos los demás tratados y leyes internacionales relativos a la seguridad, protección de la vida humana, animal y vegetal, la protección a su medio ambiente y de prácticas que evitan inducir a o error a los consumidores de los cuales de las dos partes son parte. Pues esto básicamente es acerca de la competencia leal y de cumplir con lo que se está ofreciendo de parte de las empresas comerciales a los consumidores. Efectos del tratado. Situación antes de la firma del Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica. Los flujos de comercio e inversión entre estos dos países eran muy limitados. Los flujos generaron un saldo comercial constante a favor de México, es decir, Costa Rica no tenía muchos beneficios o ganancias derivados del comercio entre México y Costa Rica antes de firmarse este tratado y que se eliminaran las restricciones o las limitaciones arancelarias entre el comercio de estos dos países. El comercio fue poco diversificado y desde la década de los 80 se concentró en algunas pocas categorías de bienes intermedios, es decir, que el giro del comercio era muy limitado y solamente se fijaba en ciertos giros y no era general para todo el tipo de comercio. La composición y el comportamiento del comercio fueron muy erráticos, con la excepción del petróleo a partir de la década de los 80. Ningún producto logró exportarse o importarse con regularidad. Después de la firma del Tratado de Libre Comercio, ya que entra en vigor, el comercio bilateral incrementó en un 1.400%. La inversión de origen mexicano en Costa Rica ha acumulado $408 millones en los años de vigencia del tratado. México tiene 82 empresas registradas con capital costarricense, con inversiones de casi $23 millones, lo que convierte a Costa Rica en el principal inversionista centroamericano en México. Bueno, aquí podemos ver un contraste muy grande entre antes de la firma de un tratado de libre comercio que facilita el comercio, las inversiones entre dos países en Centroamérica. Y bueno, es importante enfatizar que a partir de este tratado ambos países ganan. ¿Por qué? Porque Costa Rica tiene sus inversiones en México. Costa Rica hace que levante un poco la economía mexicana con sus inversiones, igual que del otro lado, al contrario. Costa Rica tiene inversiones mexicanas, tiene mayor importación de productos de giros comerciales y la ganancia es para ambos países. Más yo creo para Costa Rica, un país que no es tan abierto, yo creo que este tipo de tratados le abren las puertas a su economía y a todo su giro comercial. Normatividad de los países miembros del tratado. Las principales leyes que participan en la normatividad para este tratado internacional son las leyes en materia de comercio exterior entre los miembros, dándole preferencia al tratado sobre la legislación propia de comercio exterior. Cuentan con un comité de coordinación aduanera, el cual se encarga del desarrollo, aplicación y administración de la norma del tratado. Es decir, que la normatividad de comercio de estos tratados internacionales entre ambos países se fijan y se someten a al Tratado de Libre Comercio firmado por ambos países miembros. Sus principales funciones son proponer lineamientos para mejorar los procedimientos aduaneros, generar mecanismos para el intercambio de información y resolver cualquier procedimiento aduanero que sea incompatible con la normatividad. Ventajas y desventajas de un tratado de libre comercio. Los tratados de libre comercio traen consigo beneficios que están relacionados no solo con aspectos de tipo comercial, sino que son positivos para la economía, lo que mencionaba hace rato, que no solamente se trata de trasladar, de importar o de exportar mercancía, productos para lograr un giro o un fin comercial, sino que también las inversiones y este traslado de mercancías genera que las economías de ambos países aumenten debido a las facilidades de comercio internacional entre ambas. Al contrario que pues una desventaja de no tener un tratado de libre comercio, pues sería que las limitaciones y restricciones son muy amplias para poder llevar a cabo estos actos de comercio, por los cuales pues simplemente no que disminuya la productividad o la economía de un país, pero sí lo estás limitando a un crecimiento exponencial como cuando tuvieras un tratado de libre comercio. El tratado de libre comercio también genera bastantes empleos derivados de las empresas que se pueden generar en ambos países por las inversiones y por las facilidades que hay de emprender y de ser un comerciante activo dentro
bajo este Tratado de Libre Comercio entre esos dos países, la generación de empleo también es un factor importante de una ventaja que traen estos tratados de libre comercio. Por otro lado, es importante mencionar que no todos los sectores de la economía se benefician de igual manera con los tratados de libre comercio. Hay sin duda productos de mayor sensibilidad en el proceso de negociación que deben ser protegidos con determinados mecanismos de defensa comercial. Bueno, todo esto derivado del Tratado de Libre Comercio, hay ciertos puntos específicos de comercio que no son tan abiertos o no son tan beneficiados con este tratado, dependiendo de su giro comercial. En conclusión, bueno, el Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica ha funcionado según los propósitos por el cual fue creado. Como vimos hace rato, los resultados después de la firma del tratado han sido muy positivos, con un crecimiento del 1400% de la economía mediante la cual de estos dos países a través del Tratado de Libre Comercio por el cual se logra que ambos países tengan inversiones uno del otro y que el ambiente comercial sea muchísimo más factible para cualquier empresario, emprendedor y que se pueda tener un ambiente más sano sin tantas limitaciones arancelarias para que la economía de esos dos países y el comercio sea muchísimo más provechoso y más grande entre ellos. Vimos el aumento que tienen de crecimiento económico y en conclusión, pues claramente se han podido observar unos inconvenientes como en cualquier tratado, ya que nada es perfecto. Dentro de los tratados hay ciertos puntos que no se llegan a tratar de la misma manera que otros. Por ejemplo, puede haber que el Tratado de Libre Comercio facilite el comercio de ciertos cultivos, ¿no? Pero puede que sea muy facilitador del comercio, de otros tipos de comercio, no sé, como petróleo. Entonces, hay ciertos rubros que se benefician más que otros, pero al final de cuentas yo creo que un tratado de libre comercio siempre es positivo para las economías de ambos países y para el comercio como tal. Sería todo por mi parte y por la explicación del Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica. Muchas gracias.